Sí, sí. Desde 2017. Eleonora Requena, a su lado, es poeta, ganadora de la quinta Bienal Latinoamericana de Poesía José Rafael Pocaterra y del Premio Italia 2007 para la poesía en el certamen Mediterráneo y Caribe. Es autora de 9 poemarios, entre los cuales figuran Partir es andar, publicado en Argentina por Luba Ediciones en 2023, y una reedición de Mandados, aparecida recientemente en Chile. Vive en Buenos Aires desde 2017. Alexis Romero, a su lado, es poeta, docente, librero, ganador del Premio Internacional de Poesía 13ª Bienal José Antonio Ramos Sucre en el 2000, y es autor de 11 poemarios, el más reciente de los cuales apareció en Caracas en la Fundación La Poeteca en 2021, bajo el título La Inclinación. Y también vive en Buenos Aires desde 2017. Mira, qué curiosidad. Gustavo Valle, aquí a mi lado, es novelista, poeta y cronista. Ganó el 13º Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en 2013 y es autor de 3 novelas, 3 poemarios, 2 libros de crónicas, y su libro más reciente, publicado en Argentina, es La máquina de leer los pensamientos, aparecido en Luba Ediciones en 2024. Él vive en Buenos Aires desde 2005. La verdad que es nuestro vaquiano de la mesa. Bueno, les traigo preguntas concretas a los 4 que me gustaría pedirles que respondan un poco ya desde la experiencia, ¿sí? No tanto como desde la teorización literaria, sino a partir de su experiencia como escritores primero y, bueno, como migrantes primero, que son los 4, y como escritores venezolanos después. Entonces, para empezar, yo quería que conversáramos un poco sobre algo que suele decirse respecto de la literatura, y es que la literatura es una larga conversación, ¿sí? En esa conversación hay, desde luego, muchísimas voces. Algunas son las voces de los autores y otras son las voces de la tradición que le llegan a los autores, es decir, de los autores muertos, ¿sí? Y también en esa conversación participa de alguna manera el público lector. Es decir, cuando el público lee, ¿no?, accede al libro, él está de alguna forma conectándose con una gigantesca conversación, ¿sí?, que se remonta además a los siglos. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿qué pasa con esa conversación, que es la literatura, cuando los autores abandonan su país? Es decir, en este caso, en el caso venezolano, ¿para quién escribe hoy en día un escritor venezolano? Es decir, ¿qué pasa con su público que ahora está lejos? ¿Qué pasa con su tradición que ahora, bueno, está mediatizada? ¿Sí? Es decir, en su opinión, ¿para quién escribe un escritor venezolano? ¿Quién le gustaría comenzar? Las damas primero. Alexis, haznos el favor. Sí, buenas noches. Sí, lo primero es que yo no escribo para ningún público, ni me interesa. El otro día decía, a propósito de una nota que montaron en Facebook, que el lector siempre quería más y los escritores le dábamos más o le dábamos menos. Y yo decía, ¿de qué tontería están hablando? Cuando la gente se sienta a escribir, el lector no existe. Nadie dice, déjame ver, imagínese a Borges, a Calveira, a ese monstruo de la poesía argentina que es J.L. Ortiz, pensando, esto le gustará a alguien, a los escritores les gustará lo que yo voy a... Y pienso entonces en Eugenio Montejo y el Taller Blanco, que dice
que nosotros cuando escribimos tenemos en la pata del oído alguna tradición, que es la que dicta por dónde van las cosas. Y en esa tradición no hay ningún vivo, todos están muertos. Pues no me genera problema alguno saber para qué público estoy escribiendo o no. Yo me imagino que si Pampita decide de la noche a la mañana escribir unos poemas mientras se depila, se preguntará a quién le gustará estos poemas que estoy escribiendo. Yo lo compraría. No, yo, de verdad, si Pampita escribe un libro, yo lo compro mañana, un poemario. Porque ella no se lo va a tomar en serio. Ella no va a sufrir si nadie escribe algo sobre el poemario que escribió, como sufren muchos escritores, porque fulano de tal no dijo algo sobre su libro. Es decir, el público. Eh, Sin embargo, uno no escribe para estar solo, ¿no? Uno escribe Esos, para estar acompañado. sí, de los muertos. Y claro, y bueno, esa compañía cambia a veces cuando uno se va de su país, ¿no? Creo que te parece a ti. Ah, bueno. Sí, bueno, vuelvo a la primera pregunta y eso de para quién escribe uno. Hasta ahí, escuchando las intervenciones hace unas horas de justamente Gonzalo Aguilar, quien mencionaba el asunto de la poesía como ese lugar desde donde se escribe sin ataduras, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, bueno, desde que estoy acá, eh, he estado pensando no a quién escribo, sino desde dónde escribo y desde qué lenguaje voy a escribir ahora. Porque justamente el lenguaje es el que empieza como a moverse y a entrar en un terreno allí de aguas movidas, porque si nunca ha sido firme el espacio donde uno escribe, porque es muy volátil, muy vinculado a lo emocional, agregar a eso el quedarse sin piso literalmente, bueno, pone la cosa mucho más sinuosa y compleja. Eh, Pienso en el lenguaje que articulo yo y también pienso en el lenguaje de la gente que está como yo escribiendo en esta especie de eh, órbita en la que estamos. Eh, bueno, yo acompaño a varios escritores en sus procesos creativos porque de algo debía yo vivir aquí y, y doy clases. Entonces, bueno, digo o llamo clases, pero realmente son acompañamientos o conversaciones con, con otros autores que están también fuera. Y cada uno en su espacio está tratando de articular, de dar con algo desde su ámbito. Se comentaba en el taller la semana pasada que por ejemplo, hay un chico que escribe en Estados Unidos, Isadoro Saturno, que está escribiendo una lengua mezclada por su, bueno, por su condición trans, pero además por hablar inglés, por escribir en español. O sea, los textos están justamente cruzados pues, por ese lenguaje comprometido y bueno, y cuando conversamos acá en el taller con los chicos con los que me reúno acá, Ricardo, con Luis, también estamos haciendo reflexión sobre el lenguaje que estamos usando.
porque como que es lo que se ha puesto a Trastabilla. Siempre fue un tema el conseguir una voz, ¿no? Pero en este caso creo que aún más, como crítica el asunto de la voz. Sí. Buenas noches. Yo me tomé en serio eso de que no teníamos que preparar nada. Así que, Sí, yo también. Igual. el- no sé si esto responde a tu pregunta, pero es más o menos lo que venía pensando un poco cuando venía en el tren. Que a mí me pasó algo que tiene que ver con un título de una novela venezolana que yo nunca leí, que es Viaje Inverso, esta de Gustavo Luis Carrera. Los últimos 10 años que yo pasé en Venezuela estuve muy aislado. Vivía en la frontera con Brasil. Me desconecté por completo de la, digamos, de la comunidad literaria, o casi por completo. Incluso era difícil comunicarse con mi familia en el centro del país. O sea, no era fácil. Al llegar a Argentina, primero aumentó la comunicación con mi familia intensamente. O sea, yo sé todos los días qué están haciendo mis hermanos, o sea, además como en 4 ciudades distintas. Eh, Volví a reunirme con escritores y poetas, cosa que tenía casi 20 años que no hacía. Varios están aquí y varios están aquí sentados también. Eh, y volví de nuevo a la actividad literaria. Curioso. O sea, nunca la abandoné, nunca dejé de escribir todo. Traté de escribir crónica de casi 3 años con contrapunto, pero volví de alguna manera a narrar aquí. O sea, que para mí ha sido un viaje al revés. O sea, volví a conectarme con Venezuela en Argentina. Y más bien, ahora lo que me preocupa es que es un poco esto que pasa con estos idiomas que son muy parecidos, que llaman los falsos amigos, ¿no? Si estuviéramos en un país con otro idioma, uno tendría claro de alguna manera tu lenguaje y el lenguaje con el que te mueves allí. Pero hablamos en español, hablamos una lengua aparentemente igual, pero no lo es al mismo tiempo. O sea, un ejemplo clásico, pendejo. O sea, pendejo aquí es es un muchacho, ¿no? En Venezuela es otra cosa. Es algo más, un poco más ofensivo. Eh, Así pasa un poco con el lenguaje. Además, es inevitable que uno se vaya contaminando, o sea, de algún modo. No sé si se puede usar el término de contaminación, sí. Pero en un texto que estaba terminando la semana pasada tuve que tachar como 5 o 6 veces coche. Porque nosotros no decimos coche, nosotros decimos carro. Eh, y me acordé de cosas que me burlé muchísimo cuando lo vi de una novela de Boris Aguirre, donde un personaje iba caminando y iba caminando por la plaza de Venezuela. O sea, ya Boris tenía años en España. Entonces, es Plaza Venezuela, ¿no? Plaza de Venezuela. Bueno, de hecho, es un poco lo que nos está pasando. Y bueno, en eso ando un poco. Bueno, este encuentro es mis dos mundos. Ahora estoy en el mundo del invitado, antes estaba en el mundo del organizador de esto. A ver, en la intervención de Alejandra hace poco, cuando hablaban sobre Schaeffer, ella mencionó algo que a mí me parece muy interesante, que es cómo Sergio empieza a ver y a reflexionar sobre su ciudad de origen, Buenos Aires, a partir de la ciudad donde él se encuentra como migrante, que era Caracas. Eso es algo que le ocurrió a él, pero me parece que no, le ocurre a prácticamente todos los migrantes, ¿no? Es decir, hay un término tramposo en la experiencia migratoria, que es el tema de la adaptación, ¿no? Es decir, siempre que uno llega, bueno, yo tengo 20 años acá, ¿no? Pero siempre que llegan las personas y están relativamente nuevas en otros sitios, bueno, ¿cómo va la adaptación? Entonces, una pregunta muy complicada, porque pareciera ser que la adaptación es como una manera de confundirse, ¿no?
con lo de ese país al que uno está llegando, a esa ciudad, ¿no? Y yo creo que tomando en cuenta lo que estaba comentando Alejandra sobre Sergio, eh, lo que termina ocurriendo es un poco todo lo contrario. Es decir, la experiencia de estar en otro lugar, ¿no?, te dispara hacia el lugar donde tú estuviste y que abandonaste, ¿no? A mí me pasa algo, y esto es una confesión, ¿no? Yo vivía antes muy cerca del Hospital Italiano en la calle Perón, eh, y tenía realmente experiencias alucinatorias, ¿no? Cuando pasaba por la calle Perón a la altura del Italiano y veía así como hacia el Parque Centenario la conformación como de unas nubes. Y yo veía el Ávila. El Ávila es la montaña que caracteriza la ciudad. Entonces yo confundía esas nubes con el Ávila y permanentemente me pasaba eso, ¿no? Entonces ocurre, eso nos ocurre a los que somos migrantes, incluso a mí que tengo de muchos años, me sigue pasando eso. Yo viví también en Madrid muchos años y todavía me pasa cuando llega el invierno porteño y de pronto siento un olor del frío y inmediatamente me catapulta a Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ocurre. Desde el punto de vista de la escritura, bueno, yo escribo novela y escribo crónicas. Me pasa lo siguiente, cuando yo escribo crónicas, generalmente necesito la experiencia de lo que tengo a mi alrededor para escribirlas, pero cuando escribo ficción, yo necesito irme hacia la memoria, ¿no? Entonces, hay un paralelismo con esa alucinación del Ávila con respecto a la escritura, ¿no? De alguna manera, lo que yo tengo, la escritura de la crónica, sería describir esas nubes que yo veo frente al Hospital Italiano. La escritura de la novela sería ver el Ávila y no las nubes, ¿no? Y después, bueno, toda esta historia que siempre es muy, muy compleja de cómo nos contaminamos o no desde el punto de vista lingüístico como escritores, que es una pregunta sin fin, eso no tiene prácticamente respuesta. Yo creo que la única respuesta que yo le he encontrado es que sin duda alguna cambia la sensibilidad, eso sí. O sea, hay una sensibilidad que comienza a modificarse. ¿Por qué? Porque estás en un entorno donde hay otros suplementos literarios, donde te estás expuesto a otras obras de arte, a otras conversaciones y a otras lecturas, ¿no? Entonces, inevitablemente, eso comienza a permear, pero a enriquecer, ¿no? Es decir, se hace todo más complejo, la identidad comienza a hacerse problemática y yo creo que eso es profundamente beneficioso para la escritura, ¿no? Porque quienes están convencidos de que vienen de un lugar y tienen esta cultura y estas son mis raíces, bueno, es muy limitante, ¿no? En ese sentido, la experiencia de la extranjería siento que es profundamente beneficiosa para la escritura, más allá, por supuesto, de los resultados finalmente de lo que uno haga, ¿no? Pero la experiencia de esos trasvases y de esas contaminaciones recíprocas, creo que son sumamente valiosas para el trabajo literario y artístico en general. Bueno, cuando yo me vine a Argentina, yo, por ejemplo, dejé casi toda mi biblioteca detrás. Yo dejé mis libros de cuando estudiaba letras, o sea, 3 paredes de biblioteca están allí, me están esperando, ¿no? Y a menudo, cuando estoy jugando con alguna idea, me viene a la mente, el libro tal, ¿no? Y cuando, no está aquí, ¿no? Entonces empiezo a piratear por internet, ¿no? Y nada, bueno, ¿quién tendrá ese libro? Alexis, tú tienes tal libro, ¿no? Y eso me lleva como a la siguiente pregunta que tiene que ver con, bueno, el escritor no escribe solo, ¿no? El escritor escribe rodeado de lo que lee, ¿no? De sus libros. Y claro, la emigración se produce, se ha producido en ustedes de distintas formas, en distintos momentos de la vida, y probablemente también
Chisme, chisme. Alexis tiene 80 cajas de libros. Sí, yo sé, pero es que él es un caso, él es un caso particular. O sea, él se mudó con la librería, ¿no? Porque además Alexis tenía una librería muy conocida en Caracas. Pero bueno, mi pregunta va como por en su experiencia íntima con la escritura, ¿cuáles son los libros que los han acompañado a emigrar? ¿Sí? ¿Y cuáles son los libros que en cambio se han quedado atrás? Y más allá del libro físico, ¿no? Quiero decir, ¿cuáles son las lecturas que ustedes sienten que los han acompañado y los han enseñado o los han ayudado a ser extranjeros? ¿Y cuáles son, por el contrario, las lecturas que por ahí tuvieron que sacrificarse en el camino? Y con esto quiero ir también un poco como a la tradición nuestra, ¿no? Porque a mí me parece que al final la manera en la que uno lee la manera en la que uno lee cambia cuando uno emigra, ¿no? Y empieza a recomponerse cierto tejido y empieza a sacrificarse otro tejido. Y eso inevitablemente tiene que tener una mella importante en los escritores. Entonces me preguntaba a ver qué libros los acompañan a ser extranjeros y qué libros, por el contrario, no sé, han vuelto a ellos y han descubierto que, bueno, que ya no es lo que era. Y bueno, cuando a mí me tocó, cuando yo comprendí una tarde, un viernes, siempre lo recuerdo, regresaba de la universidad a las 10 de la noche de dar clase, que yo me tenía que ir. ¿Por qué? Porque estaba en peligro mi familia y estaba en peligro mi escritura, que yo no podía escribir desde allí. Entré a la casa y mi esposa me preguntó, ¿y qué vas a hacer con eso? Eran 4 paredes forradas de libros de abajo hasta arriba. Le dije, mañana vamos a ir a Hipostel. Se fue a Hipostel en Los Cortijos y pregunté, ¿uno puede mandar libros desde acá? Y me dice, en Venezuela usamos mucho los diminutivos. ¿Cuántas cajitas? Y mi esposa, si supiera. Y le pregunté el precio y me dijo 10 bolívares, incluso lo anoté, 10 bolívares por cada caja. Pero los libros llegan. Dice, sí, bueno, estábamos hablando de Hipostel, que es un símbolo de la corrupción y de la ineptitud y la incompetencia de algunos ríos venezolanos. ¿Ve? Me dijo, sí, sí llegan. Entonces llegué y recuerdo que fui al día siguiente a la avenida Las Palmas, a un sitio que vendían cajas, y me di cuenta que me iba a gastar más dinero en cajas que en el envío de los libros. Porque el envío yo no pagué cerca de 3,000 pesos por las 115 cajas de libros. Entonces, a los 2 meses las cajas estaban acá. Yo vivía en ese momento, no había entendido todavía lo que significaba el chetismo porteño y llegué a vivir en Núñez, por la zona del River. Entonces, inmediatamente el precio de las papas, los tomates, me dijo, tú no eres de esta zona. ¿Sí? Entonces, un día me llamaron y me dijeron, miren, aquí llegaron un montón de libros. Y tú eres venezolano. ¿Cómo sabes? Porque ningún porteño dice un montón de libros. Por usarlo del lenguaje, las expresiones. Y mi esposa me dijo, mira a ver cuánto vas a pagar por los impuestos, porque lo que tenemos no lo vamos a gastar, que se pierdan esos libros. Bueno, fui a Retiro y llego y me dicen, ¿usted? Sí. Bueno, un momentico. Alguien, es él. Entonces me acerco y me dice,
eh, ¿estos libros son suyos o usted va a montar una librería aquí? Digo, no, no. ¿Me puede jurar que usted no va a hacer negocio con estos libros acá? No, son mis libros. ¿Usted qué hacía allá en Venezuela? Era profesor y escribía, sí. ¿Sale en internet? No, no, esto no es broma, esto es real. ¿Sale en internet? Y digo, sí, bueno, hay algunas foticos ahí. Entonces metió el nombre y aparecía en una foto. Y yo, ok, bueno, contrate un camión para que se lleve todos esos libros, no va a pagar nada. Porque los escritores no pagan, ni los profesores ni los escritores en este país pagan impuestos por libro, cosa que no es verdad. ¿Sí? Perdona. ¿Sí? Así tendría la cara que me habrá visto que me dijo eso. Bueno, la tragedia viene después, por esto el cuento. Buscar para vivir, me daba cuenta, en Venezuela yo no. Pasaron como 2 años, un poco de caja cerrada, la casa forrada de libros por todas partes, y mi esposa me comenzó a decir, amén de las esposas, ¿por qué no te vas desprendiendo de los libros que ya no necesitas? Porque ahí debe haber libros que tú no necesitas. Entonces, yo incluso te puedo ayudar. Aquellos libros que tú veas que tú no has vuelto a ver, los sacamos. Bueno, eso eran los que no tenía que sacar. ¿Sí? Entonces, yo poco a poco comencé a mirar una cantidad de libros que decían, no, ya esto no, esto tampoco. La primera vez que limpié, como dice Pamuk, que comencé a limpiar aquella cosa, se fueron 25 cajas de libros. Mira, pero ¿por qué no vas allá al Parque Centenario que te los compren? Entonces se me ocurrió pagar un taxi y llevar 5 cajitas. Entonces, abre ahí, te doy 10 pesos por esta cantidad de libros. Decidí que yo no iba a vender los libros, que yo los iba a regalar. Y enfrente a mi casa saqué un mueble y monté todos los libros que iba a regalar. En la puerta de la casa le pedí permiso a los del PH, de los del consorcio, y los libros en menos de 2 horas desaparecieron. Aquello se comenzó a llenar de gente. Me acabo de mudar. Hay 35 cajas ya listas también para eso, pero tienen que ver con eso, con sentarme a preguntarme qué no me dice nada hoy día. Y es terrible lo que voy a decir. Los libros sobre la historia de mi país, reciente de mi país, ninguno me dicen nada para comprender mi país. Listo. Bueno, cuando Alexis vino, todavía se podía hacer eso de mandar libros, porque Sí. la situación fue como desmejorando de, no sé, 2015 en adelante de un modo muy rápido. Y cuando me tocó a mí venir, que fue apenas, no sé, un año después, ya no se podían mandar libros. Y bueno, yo tuve la fortuna por algunas razones de poder traer unas 3 cajas que vinieron unos meses después, que llegaron de diferentes formas y hacer esa selección, esa criba de la biblioteca era complejo. Pero bueno, escogí por autores, mis autores, poesía venezolana, pensé traer simplemente
o básicamente pensando que los argentinos que tenía los iba a conseguir acá y no, se quedaron allá muchos libros de poesía argentina. Y, pero bueno, de esos libros vinieron, vamos a decir que las primeras cosas que leí por apegos, pero no son tanto apegos, son realmente como raíces, pues. O sea, el libro de Ángel Miguel Queremel, qué sé yo, el primer poeta que leí, ese libro vino. Y ahí está en la biblioteca como un símbolo, no sé, de una especie de origen, y, y a veces vuelvo al libro, a su forma, y también a algunos versos. Y de cada autor traje o sea, un libro, y de, qué sé yo. Bueno, y ha sido importante en cada una de las mudanzas que me han tocado hacer, llevar mis libros y ponerlos cada vez en los anaqueles y son mis tenencias acá. Y, y sí, la tenencia y además como de alguna manera la memoria, parte de la memoria que bueno, que puede verse, que puede ubicarse en lo que hay adentro allí en los libros. Eso, no sé qué dejé, o sea, lo que tuve que dejar, bueno, fue por razones de fuerza mayor. Y aquí he tratado de comprar algunas cosas, recuperar otras, utilizar los medios digitales. em, pero bueno, yo entiendo el apego de Alexis. Yo creo que a lo mejor algo que él se deshizo fue a lo mejor algo más reciente, ¿no? Te quedaste con lo... No, de mi época, cuando leía Paulo Coelho. Bueno, este, nada, yo creo que eh, no sé qué hay allí, pero son como mis íntimos, pues, los que traje. Igual perdimos la biblioteca, ya no se podía hacerlo de postel. Y además yo estaba muy lejos en Santa Elena, mandarlo a Caracas. Llevarlo, sin los pijibaos, llevarlo, llevarlo a Caracas de por sí era demasiado costoso. Nosotros nos vinimos por tierra. Lo que hicimos fue separar, seleccionar como 10 cajas que eran los libros que íbamos a buscar de alguna manera y que la guardaran en un depósito y lo demás quedó en un espacio por donde pasó un gentío después, una casa de paso para salir de Venezuela en la frontera con Brasil. Las 10 cajas que guardaron en el depósito, en menos de un año cayó una lluvia salvaje y se perdió todo. No quedó nada. Y la otra biblioteca todavía sobrevive, pero se lo están comiendo las termitas. De vez en cuando uno de mis hermanos viene y me entrega un ejemplar y viene marcado por las termitas. Lo que pudimos hacer fue meter 25 libros en la maleta, pero así al azar. Una cosa, ningún plan ninguna lección. Nos reímos rayuela. O sea, hay una expresión en Venezuela de llevar chivos para correr, es eso. Igual los primeros meses la volví a leer. Volví a leer la parte de Buenos Aires. Y fue muy divertido porque descubrimos que una de las calles donde viven Manu, Talita y Horacio cuando están a punto de quebrar el circo es Cachimayo, que está en Chacabuco. Y un día fuimos a caminar, es que obviamente no hay nada, no hay nada que ver con la novela, pero fue como nuestra conexión. Curiosamente no traje casi nada no traje nada de narrativa venezolana. La que tengo ahora la he ido consiguiendo aquí en libros usados o algunos amigos que mandan de Venezuela, pero como Carmen, que ando compartiendo por ahí. Nos reímos de ensayo, nos traje los nombres en exilio de Solanes como si fuera un manual. Maite, no sé por qué metió La perfecta ama de casa. Es un libro de Ana Teresa Cifuentes. Sí, sí, que nunca hemos usado, no sé por qué está allí. Y Cabrera Infante. De todo el grupo así de latinoamericanos, Tres Tristes Tigres. Y eso, que conocemos la biblioteca, es inevitable, aunque ahora todos leemos en tablet, leemos libros electrónicos,
seguimos comprando libros de papel y otra vez hemos armado una pequeña biblioteca, la estamos reconstruyendo de nuevo. Y me pasa mucho, o no, yo creo que le debe pasar a todos que en algún momento estamos en una librería y ese libro era mío. Los libros de Borges. Nada, hay que reconstruir la biblioteca. Bueno, esto que han mencionado me parece que habla directamente de la pérdida, que es también Sí. otro tema que surgió hoy en la segunda ¿la segunda? La segunda, ¿verdad? Sí. De parte de Mariano Siskin, que mencionaba que la literatura venezolana actual era una literatura más de la pérdida que del exilio, y creo que estamos hablando de eso, ¿no? En parte. Hay hay un libro que yo admiro mucho de Rebecca Solnit, que es un bestseller, ¿no? Que se llama El arte, una guía del arte, ¿cómo es? Una guía para el arte de perderse, que se lo recomiendo mucho. Y ahí Solnit dice una frase casi con un juego de palabras que a mí me interesa, que dice, perder es la desaparición de lo conocido y la aparición de lo desconocido, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos otra vez a la experiencia migratoria, porque si bien todos nosotros hemos dejado libros y perdido libros en el camino, eh, aparecen otros. Aparecen otros que nos sorprenden, que nos conmueven y que nos influencian, ¿no? A mí en lo particular he dejado muchos libros, ya mencioné que yo viví también en Madrid, dejé bibliotecas en Madrid, dejé bibliotecas en Venezuela y he ido armando bibliotecas acá. Pero quizás la pregunta también iba por el lado de qué libros y qué tipo de literatura o qué tipo de autores nos acompañan ahora. Eh, a mí me acompaña desde hace ya mucho tiempo Joseph Brodsky. Eh, y no por una cosa casual, sino porque, bueno, él hizo una reflexión sobre la experiencia del exilio muy profunda. Como todos saben, Brodsky es un poeta que huyó del estalinismo y se instaló en Estados Unidos y tiene muchísimos ensayos donde hace reflexiones muy interesantes sobre el tema del exilio. Eh, de modo que ese libro, que ahora no recuerdo, es una reunión de sus ensayos, es un libro que lo tengo. Menos que uno. ¿Cómo? Menos que uno. No, pero ese, gracias. Lo tengo completamente subrayado y constantemente vuelvo a él porque siempre me dice algo. De hecho, anoche cuando estaba preparando las palabras de apertura, volví a abrir el libro de Brodsky, volví a leer los subrayados que tenía y volví a encontrar algún mensaje o algo que me resonara o que me ayudase a reflexionar o a pensar lo que iba a decir hoy. Por supuesto hay muchos otros más, ¿no? Pero Solnit, que es un libro muchísimo más reciente, en el que reflexiona sobre la pérdida no como un simple abandono, sino como una oportunidad también para, para el descubrimiento azaroso. Y por otro lado, Brodsky, que huye de un régimen estalinista y encuentra en Estados Unidos un espacio vital para la reconstrucción. Bueno, son dos lecturas que a mí que me han interesado mucho y que me han acompañado mucho. Curiosamente no son autores venezolanos, ¿no? Pero bueno, es lo que me ha llegado más directamente. Quizás porque también eh, la experiencia migratoria venezolana es algo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, los libros que surjan de eso se están escribiendo en este momento, ¿no? Y probablemente una generación futura, esos libros van a ser importantes probablemente para gente que ahora está formándose o para gente que ahora es muy joven, ¿no? Entonces, de alguna forma, no son esos libros no existen para nosotros
todavía, salvo si reflexiones como ensayísticas sobre el fenómeno y todo eso. Básicamente eso quería comentar y creo que también, por supuesto, todo lo que es el fenómeno digital, hay que decirlo, ha ayudado a reparar esa pérdida de alguna manera. Por ejemplo, yo viajo todos los días en el 29 para ir a San Telmo a mi trabajo y me he dado cuenta que la única forma que he conseguido de poder sentarme más o menos cómodamente y poder leer libros incluso muy voluminosos es con una tablet o con el Kindle, ¿no? Imposible haber leído Teodorus de Cartarescu, que es un libro que pesa como 5 kilos, en un colectivo. No, está en la tablet. Entonces, bueno, afortunadamente para los escritores migrantes, el libro digital, la verdad que es una bendición. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en problemas, ¿no? A ver, Argentina es un país con una tradición editorial, no solo literaria, sino editorial muy importante y con un mercado editorial muy movido, sobre todo de la mano de iniciativas independientes, ¿no? Como, no sé, la FED acaba de ser, ¿sí? Y todos los años, por más que estamos en una crisis terrible, la gente va, ¿no? Compra libros, se mueve muchísimo, siguen publicando libros, hay una apuesta por el libro muy interesante, ¿no? Los escritores venezolanos que estamos en Buenos Aires, miramos eso, me da la impresión a mí, un poco desde como quien mira los toros, ¿no? Desde la barrera. Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Nosotros, ¿en qué medida, según su experiencia, digamos, las oportunidades editoriales en Argentina están abiertas para la literatura venezolana? ¿En qué medida son resistentes? ¿Cómo les parece a ustedes que la literatura venezolana puede empezar a penetrar, ¿no? en ese mercado, siendo que ustedes son todos escritores ya de obra antes de llegar a Argentina o en sus primeros años en Argentina, y no son jóvenes que están formándose acá y por lo tanto involucrándose en este tipo de iniciativas como desde otro punto de vista, ¿no? Sino que ustedes ya tienen un recorrido, ya han publicado, ya han ganado premios, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué pasa con el libro venezolano que, por ejemplo, está desprovisto hoy en día de editoriales que lo peleen, que lo luchen, ¿sí? Que lo metan, sino, o sea, hablo de grandes editoriales, ¿no? Hablo de lo que alguna vez hizo Monte Ávila, de lo que alguna vez hicieron, no sé, esas grandes consorcios editoriales. En su experiencia, la literatura venezolana, ¿qué tan llano tiene el camino para integrarse, si es que ese es el propósito, o para irrumpir, digamos, en el mercado editorial argentino? También lo podéis contradecir, si te parece que no es así, qué sé yo. Hace como 3 semanas yo hablaba con una escritora y profesora venezolana que vive en España y le pedí que se acercara a una feria del libro que había por algunos libros de escritores venezolanos que están publicados en Pretexto y en Visor, y ella fue a ese espacio a buscarlo, a la tiendita de Pretexto y a la tiendita de Visor. Y le dijo, disculpe, estoy buscando estos autores venezolanos. No, no los tenemos. Y ella volvió a decir, claro que están, porque están publicados. Y mire, en internet aparece que están publicados. Ah, un momento. Entonces se montó en una escalera y sacó una caja y sacó un libro de Igor Barreto que acababa de salir. Le dijo, ¿esto es lo que está buscando? No estaban exhibidos. En España
supuestamente hay un promedio de 30.000 libros que se publican casi semanales. Yo no sé si allá, porque incluso le dije, pídele de Rafael Cadena a ver si está. Tampoco estaba. Estamos hablando del premio Cervantes. ¿Eh? Yo no sé si la literatura venezolana existe allá. Yo aquí estoy convencido de que no existe. Eh, no sé por qué. He preguntado en editoriales, eh, porque en estos años lo que he hecho es acumular libros inéditos. Y hay una respuesta que entiendo. Me dice, ustedes llegaron en un momento difícil económicamente en Argentina, muy difícil. Eh, tienes que pagar para que te publiquen el libro. Le pregunté a uno cuando me dijo 650.000 pesos. Saqué, dividí por cuánto me cuesta un mercado de verduras y frutas semanal en mi casa. Y dije, no, el libro se queda allí. Porque entiendo que son empresas y tiene que ser así. Son empresas que no están viviendo un buen momento y bueno, la forma que tienen de mantenerse es pidiéndole a los autores que paguen la publicación de los libros. ¿Ya? No sé si todas, no sé si Adrián Hidalgo, los autores tienen que pagar para eso, por lo menos los vivos, no, no lo sé. Mansalva, pero las muy pequeñas comprendo que lo tienen que hacer. Los venezolanos como yo, que tenemos un empleo para vivir el día a día, para pagar alquiler y los servicios, decimos no podemos ahorrar para eso. Tenemos que optar por los concursos literarios que extrañamente este es un país con una tradición cultural enorme, pero muy pobre en cuanto a concursos literarios. Bien, entonces no, yo no veo el panorama editorial accesible para nosotros. Yo no veo interés, salvo contadas excepciones de algunos escritores, en lo que tú has llamado la, la tradición literaria venezolana, de la cual hay que sentarse a conversar a propósito de lo que Gustavo plantea, de lo que dentro de 20, 30 años van a leer los que vienen, porque creo que lo que viene es una transformación absoluta de la tradición literaria venezolana. Pero aquí no existe eso. Este evento es un milagro, ¿eh? Y uno lo agradece. Y ojalá se mantenga. Pero, ¿qué hay de allá? Yo leí que Yolanda Pantin, nuestra poeta amada, montó en Facebook que viene prontamente un libro de Ana Teresa Torres sobre los últimos años de lo que sucedió en Venezuela, de lo que está sucediendo. Y yo dije, tengo que ver cómo consigo que alguien me lo mande. No digo, tengo que ver cómo hacemos que ese libro se publique acá. ¿A quién le interesa ese libro acá sobre lo que ocurre a los venezolanos? No lo sé. No me como el cuento de que el mundo está interesado en lo que ocurre en Venezuela. 4 pendejos que están interesados y ya. Menos en la literatura. Perdonen que no busca académico, sino desfachatado y pesimista con todo esto, pero eh, nosotros, ¿qué tenemos que cuidar? A Luba,
Ir cada vez que presenten un libro, acompañar y apoyar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que se mantenga una lucecita por ahí, un orificio en el muro. Bueno, no hablo más. Bueno, nada, publicar poesía nunca ha sido fácil, ni aquí ni en Venezuela. O sea, para mí fue siempre un enigma, o sea, ¿cómo publico? Y las ediciones siempre llegaron de carambola. No es por estar en mi país, tuve las posibilidades de publicar de manera fácil. O sea, para mí era siempre una pared altísima, donde también había que tener como muchos contactos o qué sé yo, dinero también. También se pagaban algunas ediciones allá y yo nunca tenía cómo pagarlas y tampoco estaba dispuesta a hacerlo, qué sé yo. El asunto es que, bueno, que los libros salen, eso, un premio, te ganaste un premio y viene la edición o alguien se abrió una pequeña puerta y por allí. Este, lo que sí me ha pasado desde que estoy acá es que los libros también han seguido de algún modo apareciendo, pero el abanico como que se abrió y eso, he tenido de pronto la oportunidad. El libro siguiente que publiqué al llegar acá se publicó en Bogotá por una editorial de las venezolanas, por Taller Blanco Ediciones, que publica desde Bogotá. Luego hubo otra posibilidad de publicar un libro, esta vez fue en Nueva York, a través de un concurso de la editorial Ugly Duckling Express, donde Natasha Tiniakos publicó su libro. El mío vino el año anterior, textos por fuera. Y después, acá con Luba Ediciones, que es nuestra editorial, eh, también publiqué un pequeño libro. Este año se reeditó, así salió un libro que se publicó hace 25 años en Venezuela, el del Premio Pocaterra, salió en Santiago de Chile, de manos de una editorial, que es un colectivo integrado por escritores venezolanos, también escritores chilenos, pero sobre todo chilenos, donde hace vida, no sé, la Natacha, Ariana de Sousa, forma parte de ese colectivo, Miguel Hernández también forma parte de ese colectivo. Entonces, bueno, salió esa edición y es pequeña la edición, como todas las ediciones de poesía, son ediciones de 100 ejemplares, de 150 ejemplares, pero bueno, lo que quiero decir es que, no sé, que la poesía siempre sale así como la mala hierba. Y aquí están saliendo algunos libros. O sea, yo creo que no va a haber una poesía venezolana editada en Argentina, como tampoco hay una poesía peruana editada en Argentina, ni una poesía ecuatoriana editada en Argentina. Son singularidades porque uno escribe así y van saliendo. Yo creo que es una pretensión pensar en la presencia de la poesía venezolana en Argentina o en España. Son poetas que van abriéndose camino, o escritores en general. Pero me refiero a la poesía porque la edición de la poesía es mucho más pequeña que el resto de las ediciones. O sea, los narradores siempre además escriben desde otro lugar donde, bueno, no sé, esperan que el libro vaya por otro camino. Son raros, son raros. Son raros. Sí. Esperamos que se lea. Yo voy a hacer rápido aquí porque yo tengo muy poca experiencia. No tengo ninguna experiencia editorial aquí en Argentina y no sé si la voy a tener. El único libro que ha salido desde que nos fuimos de Venezuela salió en Chile. Una editorial igual, alternativa, pequeña, la de Lorco. Y la experiencia no fue buena. Tengo un ejemplar porque una prima que vive en Santiago se le ocurrió bajar a Valparaíso y compró. No sé cuántos salieron, creo que menos de 50. Eduardo trabaja con las uñas. Son estas ediciones que nunca sabes cuánto es el tiraje. Si hubiera sido por él, jamás lo hubiera tenido. O sea que ni siquiera se le puede reclamar porque en realidad sabes que está haciendo un enorme esfuerzo, ¿no?
Pero sí quería aprovechar esta pasada, algo que lo dije antes, que sí hay un escritor venezolano que yo siento que no sé por qué, sí sé por qué, pero no sé explicarlo. De alguna manera nos acompaña en esta ola migratoria, que es Renato Rodríguez. Este, Sí. Renato Rodríguez fue un pionero de la migración. En los 60 vivió en Chile, primero vivió en países latinoamericanos, vivió en islas del Caribe y después vivió en Europa y después se instaló en Nueva York también por un montón de años. No sé si recuerdan en el Bonche cuando le pregunta a un becado del INSIVA qué becas tiene para mantenerse en Nueva York. Y dice, bueno, no, la beca izquierda y la beca derecha. O sea, trabajaba, era carpintero, trabajaba muchísimo. Y tiene por lo menos dos novelas que tienen que ver con la migración, que son El Bonche y Al sur del Panil. Blanca nos echaba broma porque yo quería reeditar El Bonche, nadie sabe quién tiene los derechos, y tampoco tendríamos dinero para hacerlo, pero creo que es importante recordarlo y para mí es una compañía, no tengo los libros de él acá y aún así lo tengo muy presente. Juan Sánchez Peláez también. Juan Sánchez Peláez vivió en Chile, después se fue a Iowa, al programa de escritura, vivió en Nueva York un tiempo, vivió en París también un tiempo, y después regresó a Caracas. También creo que es uno de estos escritores nuestros, ¿no? Más cosmopolitas. No sé. Yo creo que deberíamos fundar el sello Malayerba Editores. Que me parece un excelente título. Bueno, yo tengo muchos más años acá y la verdad que debo ser agradecido porque he tenido la fortuna de publicar varios libros acá en editoriales argentinas. Incluso en el 2013 a mí me ocurrió algo que siempre me conmueve mucho y me gusta mucho compartirlo, que fue publicar un libro que se llama El País del Escritor, que está publicado en una colección que llevó por título Exposición de la nueva narrativa rigoplatense. Y yo siempre le dije a los editores, pero yo soy venezolano, o sea, yo no soy del Río de la Plata, ¿no? Y claro, mi hijo nació acá, bueno, yo tenía un vínculo ya desde ese entonces con Argentina muy importante y muy generosamente los editores de Milena Cacerola y del Octavo Loco, que fueron los que coeditaron ese librito, eh, bueno, me dijeron, no, pero es que vos sos de acá y bueno, entonces a mí eso siempre me gusta compartirlo porque me parece que es bueno, una señal muy clara de la generosidad con la que ha tenido, que ha tenido Argentina con la migración, ¿no? Y ese librito sigue circulando y bueno, formó parte de la exposición de la nueva narrativa rioplatense, que es algo bastante disparatado, ¿no? Eh, y sí, he publicado un par de novelas acá y el último libro que se publicó el año pasado, que es una antología de cuentos venezolanos migrantes que se llama Salvar la Frontera. No nada más fue publicado acá, sino que el editor fue el que se puso en contacto para llevar adelante la tarea, ¿no? Y ahí yo convoqué a Carlos Sandoval y nos pusimos en marcha y realizamos todo eso. Eh, Al margen de mi experiencia personal, por supuesto, siempre es muy complicado publicar. Lo fue en Venezuela, lo es acá. El tema de pagar por las publicaciones es muy común. Eh, y también pienso, al igual que Leonora, que siento que uno debería despojarse como de esa pretensión, ¿no? No, tener el impacto en no sé dónde, llegar a tal sitio, desembarcar, ¿no? Esa cantidad de como de verbos así como que no sé si le hacen muy bien al trabajo
íntimo y doméstico del escritor, sino que lo coloca como un personaje más, no sé, mediático y algo de eso que no tiene nada que ver con la escritura y con la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, si uno se saca de encima esas pretensiones que son absolutamente vacías, absolutamente huecas, y trabaja en algo un poco más, bueno, auténtico, como decía Eleonora, llega el momento, sale, encuentras una vía y el libro va saliendo, ¿no? Este, eh, eh, y creo que para tocar el tema de las editoriales, bueno, va a haber una mesa de editoriales en la cual voy a tener la fortuna de moderar, que va a ser mañana. Lo que ha ocurrido también es que la inmigración ha facilitado o ha obligado o no sé, ha promovido que eh, emprendimientos editoriales que antes estaban en Venezuela o que podían haberse realizado en Venezuela, que eso por supuesto ya es imposible, han tomado y se han desarrollado en otras partes. Luba Ediciones, que es una editorial que tiene apenas un año o no, 2 años o algo así, y ya tiene un montón de libros publicados. Está acá el editor de la revista Casa País, que está en Uruguay, que también es una estupenda revista de un alcance regional sumamente importante y de autores incluso peninsulares, ¿no? Españoles. Además, bueno, no lo diga muy alto. Además está también Cuadernos del Destierro, que va a estar invitado mañana, que es una editorial de Dani Pinto, que comenzó a hacer reversiones o rescates de libros muy importantes venezolanos acá, y además tiene una distribución estupenda en todas las librerías y en todas las ferias y participa absolutamente en todos los espacios. Entonces esa es como la contracara, es decir, hay una dificultad evidente, pero al mismo tiempo hay también un emprendimiento que se está generando por obra de esas mismas dificultades, y se han generado sellos editoriales venezolanos acá. En Uruguay también creo que está dos pájaros, ¿verdad? Este, eh, que son una puerta de entrada y una oportunidad para que autores venezolanos también publiquen sus trabajos, ¿no? En ese sentido, digamos, no soy particularmente pesimista, pero no por ser optimista, sino porque creo que el mundo de la publicación siempre es así. Es decir, siempre es difícil y siempre es una complicación y es un dolor de cabeza publicar un libro. En el mundo académico también lo mismo. Es decir, no le daría tantas vueltas a eso. Trabajaría sobre la obra de cada quien, meterse en ese mundo íntimo, desarrollar sus propios libros y luego esperar a que Mala Yerba Editores lo publique. Bueno, yo por último quería pedirle como cierre, que nos contaran muy brevemente de qué manera ustedes sienten, o sea, qué aspectos de lo que pasa en Venezuela o de lo que pasó en Venezuela o de lo que vivieron en Venezuela sienten que les gusta les compele rescatar en sus obras o abordar en sus obras, o si por ejemplo los poetas tienen algún poema que quisieran compartir en el que sientan que de alguna forma dialoga con el temario del evento o de la inmigración, lo podrían compartir. Lo que me interesa saber es de lo que quedó atrás, ¿qué pervive? Yo en los 12 libros que tengo escritos, nunca pude hallar cómo escribir un poema sobre el lugar donde nací y crecí. Yo siempre decía, yo no tengo la forma de decir las cosas de ese lugar. Un lugar de San Félix en el estado Bolívar, a la orilla del río Caroní y del río Orinoco,
y siempre quise decir cosas de allí. Lo que hacía era conversarlas con Eduardo Liendo, y Eduardo Liendo siempre me decía, si tú no las cuentas, te las voy a robar. Sí, te las voy a robar, tienes que contar esas cosas. Eh, Cuando llegué aquí a Argentina, me di cuenta que no era con la forma que yo tengo de escribir el poema. Y en el Parque Centenario estaba viendo libros usados, y en esta biblioteca de Borges me topo con un libro que Borges selecciona, que comienza con un verso y lo demás es prosa, más o menos de tradición china. Y me dio una taquicardia porque descubrí que yo andaba buscando eso. Bueno, tengo casi 2 años escribiendo un libro a 4 manos sobre ese lugar con un poeta que vive allá. Por ejemplo, la semana pasada me dice, ahí asomas, medio aludes a la tonina. Le digo, no denigres el verbo aludir porque Borges decía que tenía más fuerza. Si yo amaba a Borges, ahora lo amo más. Voy camino por la calle donde vivió, ¿eh? Y estoy metido de lleno en un libro sobre los lugares donde yo crecí. El libro se va a llamar Hay lugares que no sé nombrar, y escrito a 4 manos porque necesitaba un pulmón que es quien está allá, quien va y pasea por la calle donde yo crecí y dice, manda un video y me dice, por aquí estoy donde te vieron jugar picha, jugar trompo. Eso lo tengo, canicas, para ponerme exquisito. Sí. ¿Ve? Eh, bueno, eso lo tengo. Y una cosa que quería decir, eh, el otro día leyendo una entrevista que Philip Roth, que la hablé con Gabriel, que Philip Roth le hace a Milan Kundera. O sea, imagínense la conversación de estos dos. Y Kundera le dice a Roth que él vio a su país, comenzó a ver a su país con, no con el ojo del país donde nació, sino con el ojo del país donde estaba exiliado. Y me di cuenta de lo que a mí me estaba ocurriendo. Yo comienzo a ver, a comprender los procesos históricos venezolanos desde el ojo que esta ciudad, que esta geografía me impone. No es que me adapto, me lo impone. Yo también voy en el colectivo todas las mañanas con la Kindle abierta. Me he comprado 2 libros nada más desde que llegué aquí a Argentina. No, que me prohibieron en casa aparecerme con libros. Sí. Pero, y comienzo a ver a Argentina con el ojo del venezolano. Es decir, yo comienzo a comprender acá esa expresión, eso allá le decimos de tal manera. Yo la vivo repitiendo, ¿sí? Sobre todo las groserías. No, eso tiene otro nombre ya. Imagínense mi suegra se llama María Concepción y le decían con cariñito Conchita. Cuando ella llegó acá, lo primero que le dijimos fue a mi suegro, no la llame así. Y él en la calle por cariño, mira Conchita, y la gente, epa. Comprendo a este país desde el lenguaje de nosotros allá, pero los procesos nuestros
los, los comienzo a mirar. Y me gustó una cosa que Gabriel, que es un sabio prematuro, me dijo el otro día, no, no, y es interesantísimo, porque me dice, nosotros nos estamos convirtiendo para los venezolanos en unos extranjeros. Tengo amigos que fueron y me dijeron, esto no tiene nada que ver con lo que estaba. Y le digo, es que nunca ha tenido que ver con lo que estaba. ¿Ve? El arrase de Atila y sus secuaces fue enorme, pero lo está viendo desde la extranjeridad, desde otro lugar. Bueno, yo ese proceso lo estoy viviendo. No es nada fácil, porque en mi caso, yo vivo desde la rotura, desde la fragilidad, este asunto. No es que en las palabritas tengo que usar palabras para que digan que yo soy porteño y que hablo como hablan acá. No, es una cosa sanguínea, es una cosa corporal la que está. Bien. Ah, perdón, es que me van a dar un programa en televisión, entonces me encadeno, pues. Voy a leer un texto que ellos están absolutamente aburridos de oír. Bien, es una especie de mantra y es un poema escrito pensando en San Félix desde la extranjeridad. Se llama Sinfonía para una casa. No he ordenado mi casa, los objetos han perdido su lugar. Debo ordenar la casa para evitar la desidia, para que las ardillas tengan un comedero. Una casa ordenada encubre las horas tristes, llena de voces los espacios demasiado amplios. Una casa ordenada es una casa habitada, un recibimiento o una despedida. Una casa ordenada acoge la noche, limpia los pulmones de los ahogos finales. En una casa ordenada nadie se muere, nadie miente, nadie sospecha, nadie hiere. En una casa ordenada no se pudren las frutas y las auyamas son obras de arte y canalizan el tedio. En una casa ordenada los pájaros duermen para soñar con los árboles y el aire. En una casa ordenada el orden no cansa. La pena se marcha sin dañar los enseres o la piel. Una casa se ordena para los hijos de la vida, para despertar tocado por los labios de Dios. En una casa ordenada nace alguien cada vez que se impone el descuido. En una casa ordenada nadie extraña y la vejez es una canción compartida. En una casa ordenada Dios le teme al bostezo y nunca faltan tazas para vaciar la nostalgia. En una casa ordenada nadie es ordenado. Hay plantas saludables y señales del cielo. En una casa ordenada nadie cuelga el teléfono y los hijos no dejan a sus padres ni odian a sus hermanos. En una casa ordenada, una pareja siempre se ama, fundando el mundo por primera vez. Muchas gracias. Y yo voy a leer un poema de este libro Partir es andar, que bueno, son textos de aquí. Trazo los espacios de la falta. Giro hasta colmar los usos
donde hilo las ausencias. En su canto, cada hebra va templando una ruptura. Cada vuelta de la rueca dice adiós, hasta después, hasta no sé, quién sabe cuándo. Valsecito de las cantaletas, y así voy, despunteándole ribetes al silencio, anudándome la pena en las palabras, ahiladas, finas y gruesas, bordo a lo dejado sus mantillas. Enhebro nuevas tramas, una por cada despedida. Si demoro entre los bastidores, espaciando nudos en la tela, para luego desbaratar lo urdido, habré bordado un continente. Habré hecho de esta urdimbre un sitio nuevo donde estar, porque casi siempre un puente une dos orillas. Debo surcir las rajaduras hasta donde sea posible, remendar, suturar, parchar lo raído, renombrar, rememorar, recrudecer. Todo saco tiene un agujero, toda marcha en algún punto amengua. Al fin de cuentas, esto cabe en un dedal. Ahora me detengo a tomar aire y punto. Dale, poema ahora. No, nada, en todo caso, tratando de responder un poco a eso, yo tengo ahora, voy para casi 2 años trabajando con un proyecto que tiene que ver con los años 80 y con la sabana, o sea que no va a tener lectores por ningún lado. Y eso, hasta sueño con la sabana. Y siguiendo el consejo de un amigo, para que recuperara un poco la confianza, me propuso que escribiera un relato. Y terminar, o sea, algo que empezar y terminar relativamente rápido. Traté de destruir Caracas. Y de hecho el relato es un gran intento de destruir la ciudad y no lo logré, pero la dejé dañada. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Pero ya es bastante tarde, así que vamos a decir brevemente. A mí me pasa en lo particular que a medida que pasan y pasan los años de mi experiencia migratoria, yo me voy haciendo más y más venezolano. O sea, me ha pasado eso de una forma muy extraña, no lo logro entender, creo que tiene que ver con la necesidad de la reconexión, la necesidad de buscar un sentido. Tendría que pensarlo mejor, pero muchas veces me preguntan por qué, teniendo tantos años viviendo en Buenos Aires, no escribes una novela que ocurre en Buenos Aires. Y yo, bueno, no sé, o sea, lo que a mí se me ocurre y lo que pasa por mi cabeza, imagino, tiene que ver con la memoria y tiene que ver con lo que dejé y tiene que ver con lo que abandoné. Y eso que uno ya, lo que a uno ya no lo acompaña, de alguna forma empieza como a palpitar y empieza a crecer de una forma a veces incontrolable, ¿no? Así que bueno, esa es como mi experiencia muy personal y por supuesto en los proyectos más de los últimos años siempre hay un elemento de Argentina, siempre hay un personaje que viaja a la Argentina, siempre hay un argentino o siempre hay un venezolano que va a la Argentina, pero el escenario donde ocurre eso y la imaginación que yo le pongo a los proyectos sigue siendo 100% venezolana, si es que eso existe, ¿no? Porque a todas estas, estas mesas y estos encuentros, lo que ponen en cuestión y lo que ponen a debatir es también precisamente el aspecto de la identidad, de qué diablos somos y si nos podemos mencionar como venezolanos o como no se sabe qué. Creo que estamos en una situación de tránsito muy fuerte y de mucha problematización con respecto a nuestra identidad y ese mirarnos en el espejo, al parecer nos devuelve una imagen completamente distorsionada, ¿no? Así que bueno,
Nada, por mi parte, les agradezco infinitamente haber estado hasta esta hora acá. Vamos a descansar y a tomar y a comer algo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. La cita es en la UNSAM, en el edificio Volta. A las 3 de la tarde comienza de vuelta la jornada para otro maratón venezolano hasta las 9 de la noche. Gracias por venir. Gracias, Udensa.